Saludos, en esta ocasión vamos a trabajar con la segunda parte de la unidad de dinámica. En ella vamos a tratar algunos ejemplos, algunos problemas relacionados con los conceptos de cantidad de movimiento, impulso aplicado por una fuerza, y vamos a ver unos ejemplos de aplicación del principio de conservación de la cantidad de movimiento, momento lineal, básicamente en un choque. Bien, veamos el primer ejercicio, el primer problema que vamos a resolver. Dice, un pelotero de béisbol batea una pelota de 0.148 kilogramos que le fue lanzada a 92 millas por hora a 140 millas por hora. Aquí tenemos como dato la masa de la pelota, dice que fue lanzada a 92 millas por hora y fue bateada a 140 millas por hora. Entonces dice, determine el impulso y la fuerza aplicada por el bate sobre la pelota si sabemos que el tiempo de contacto bate-pelota solo fue de 0.02 segundos, es decir, 2 milésimas de segundo, el tiempo de contacto bate-pelota. Lo que debemos hacer es determinar el impulso y la fuerza aplicada por el bate a la pelota. Hay dos cantidades físicas que buscar. Entonces, los datos, como siempre, que es lo primero que debemos identificar, tenemos la velocidad inicial, la velocidad que le fue lanzada a la pelota, 92 millas por hora. Fíjense que tiene un negativo. ¿Por qué le pusimos negativo? Porque la pelota es lanzada en un sentido y es bateada en otro sentido. Entonces tendrían sentido contrario la velocidad inicial a la que fue lanzada y la velocidad final a la que fue bateada. Y como la velocidad es un vector, para diferenciar el sentido en ambas velocidades debemos poner una negativa y una positiva. Hemos elegido que la velocidad inicial sea la negativa. Quizás podría venir hacia la izquierda y la velocidad, el sentido de la velocidad que batea el pelotero hacia la derecha. Vamos a asumirlo como positivo. Eso es lo que vemos acá. Luego tenemos la masa, 0.148 kilogramos. El tiempo de contacto del choque entre bate y la pelota, 0.002 segundos. Vamos a buscar el impulso, representamos por la I mayúscula, y la fuerza promedio aplicada, la fuerza neta. Ahí tenemos los datos. Bien, lo primero que debemos ver es que estas velocidades que están en millas por hora hay que expresarla en metro por segundo, que es la unidad de medida en el sistema internacional. Bien, entonces vamos a hacer la conversión. Vamos a convertir las 92 millas por hora y 140 millas por hora en metros por segundo. Para eso necesitamos dos factores de conversión, como ya sabemos. Primero, que me lleve de milla a metros, y una milla equivalen a 1609 metros. Se cancela milla arriba y abajo en ambos casos, y uno que me lleve a hora. Una hora son 3600 segundos. Cancela hora arriba y hora abajo. Se multiplica todo lo de arriba. 92 por 1609 por 1. Eso usamos la calculadora. 92 por 1609 por 1, que es igual a 148.028 metros. Y el producto de lo de abajo, que es 3600 y quedó segundo. Hay dividir esto entre 3600
son 41.12 aproximadamente metros sobre segundo. Aquí igual multiplicamos en este caso 140 por 1609 por 1, que son 225.260 metros. Todo lo de abajo daría 3600. Entonces esa cantidad entre 3600 son aproximadamente 62.57 metros sobre segundo. Ahí tenemos ya convertida la velocidad de millas por hora a metros por segundo. Bien, lo que vamos a hacer es determinar el impulso primero. Si el impulso, una de las expresiones para calcular el impulso me dice que el impulso aplicado sobre un cuerpo es igual a la variación o al cambio en su cantidad de movimiento, y es igual a delta P. P, que representa la cantidad de movimiento o momento lineal de un cuerpo. Este delta P no es más que la masa del cuerpo por el cambio de velocidad que experimenta el cuerpo. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí para calcular el impulso simplemente es multiplicar la masa del cuerpo, en este caso la pelota, que tiene 0.148 kilogramos, la masa, y ese delta V sabemos que es una velocidad final menos una velocidad inicial. La velocidad final dijimos que era 140 millas por hora, que equivale a 62.57 metros sobre segundo, menos, porque velocidad final, delta V, velocidad final menos velocidad inicial, pero la velocidad inicial, que en metros por segundo es 41.12, dijimos que le íbamos a asumir como negativa, porque tienen sentido contrario, ambas velocidades. Se ponemos el negativo 41.12 metros sobre segundo. Importante tomar en cuenta estos dos signos, menos por menos es más. Al final lo de adentro se va a sumar y voy a tener 0.148 kilogramos, y al sumar 62.57 más 41.12 es igual a 103.69 metros sobre segundo. Inmediatamente multiplico esto por la masa, 0.148, y es igual aproximadamente a 15.35 kilogramos metros sobre segundo. Ese sería el impulso aplicado sobre la pelota. Bien, ya hemos determinado el impulso en la parte A. En la parte B me pide determinar la fuerza aplicada por el bate, la fuerza promedio, la fuerza neta. Hay otra expresión del impulso que dice: para una fuerza constante, el impulso aplicado es igual a la fuerza aplicada al cuerpo por el tiempo. Generalmente ese tiempo es un tiempo pequeño cuando se habla de fuerza impulsiva. Un impulso es una fuerza que actúa en un breve tiempo, un empujón o un tirón repentino. Como esta fórmula involucra la fuerza, claro, esa es la expresión para una fuerza, del impulso para una fuerza constante. Vamos a considerar la fuerza que actúa sobre el bate constante. Simplemente tendríamos que
en la expresión despejar la fuerza dividiendo entre tiempo en ambos lados, de tal forma que la fuerza promedio es igual al impulso entre tiempo. El impulso ya lo tenemos calculado acá. En la fuerza promedio, el impulso 15.35 kilogramos metros sobre segundo dividido entre el tiempo de contacto, el tiempo que duró el choque entre bate y la pelota, que es un tiempo bastante pequeño, 0.002 segundos. Al dividir 15.35 entre 0.002 da aproximadamente 7.675. Como estamos hablando de una fuerza, y en el sistema internacional la fuerza se mide en newton, esa sería la fuerza promedio, 7.675 newton, una fuerza bastante grande. Es decir que la fuerza, cuando se le da un batazo a una pelota, la fuerza que se aplica repentina es bien grande. Por eso esa fuerza es capaz de mandar la pelota tan lejos como un ron, por ejemplo. Bueno, ahí estaría resuelto. Calculamos el impulso y calculamos la fuerza promedio aplicada, considerando esta fuerza que actúa sobre la pelota como una fuerza constante. Veamos ahora un segundo ejemplo. Dice, se aplica una fuerza sobre cierto cuerpo tal como se muestra en la figura durante 0.14 segundos. Un tiempo bastante pequeño y se aplicó una fuerza. Entonces podríamos pensar que hay un impulso ahí aplicado. Y se determina el impulso, tal cual dijimos, el impulso aplicado sobre el cuerpo durante ese intervalo de tiempo. Entonces tenemos la figura acá, es un gráfico, fuerza en el eje vertical, tiempo en el eje horizontal, los valores de fuerza van de 200 en 200 hasta 1000, y los valores de tiempo van de 0.02 segundos en 0.02 segundos hasta 0.14 segundos. Bien, ¿cómo determinamos el impulso a partir de un gráfico? Se ve que la fuerza aplicada durante ese tiempo cambió. El hecho de que de una línea inclinada acá, sabemos que iba aumentando proporcionalmente con el tiempo la fuerza. Acá se mantuvo constante en ese intervalo de tiempo y luego fue descendiendo proporcionalmente con el tiempo hasta desaparecer. Viéndolo de forma completa, la fuerza fue variable. Entonces, para determinar el impulso aplicado por una fuerza variable, debemos determinar el área debajo del gráfico fuerza-tiempo que tenemos acá. Entonces, nuestro problema es determinar el área debajo de esta figura. Esa figura es un trapecio. Debemos entonces determinar el área de ese trapecio a partir de los datos que tenemos en el gráfico. Yo tracé una línea acá vertical, tracé otra acá, también lo puedo determinar calculando por parte cada área y luego sumándola toda. Un triángulo más un rectángulo más un triángulo, también se puede hacer de esa manera. El asunto es que el área equivale al impulso, es un problema geométrico. Bien, entonces, como es un problema geométrico y yo identifico la expresión, la figura, que es un trapecio, para un trapecio la expresión para el área es igual a base menor más base mayor por altura dividido entre 2. Entonces, esa área va a representar mi impulso.
La base menor es esta parte de acá arriba. ¿Cuánto mide? Fíjense que la línea vertical desciende a la mitad de 0.04 y 0.06. Si está en la mitad, es decir que marca aquí en 0.05 y la otra línea en 0.08. Entonces de 0.05 a 0.08, si restamos hay 0.03. Esa es la base menor, lo que mide 0.03. Estamos hablando en el eje horizontal de tiempo, por lo tanto eso es segundo. Más la base mayor, que es esta base que está aquí abajo, va desde 0 hasta 0.14. Obviamente que mide 0.14 segundos. La altura es lo que mide acá en el eje vertical, el punto más alto de la figura. Y si notamos, la altura está en la mitad de 800 y 1000 newton. Por lo tanto, como cae en la mitad, en el eje vertical, la mitad de estos dos es 900 newton. Dividido entre 2. Este 2 es de la fórmula. Se sumamos acá primero estos dos valores y la suma sería 0.17 segundos por 900 newton entre 2. Entonces con la calculadora 0.17 por 900 es igual a 153 newton por segundo entre 2 es igual a 76.5 newton por segundo. Ese sería el impulso total aplicado por esta fuerza variable que muestra el gráfico fuerza-tiempo durante ese intervalo de tiempo de 0.14 segundos. Y ahí está resuelto el problema. Veamos un tercer ejemplo. El problema número 3 dice: dos patinadores sobre hielo con masas de 60 kilogramos y 80 kilogramos viajan en sentido contrario a 10 metros sobre segundo y 7 metros sobre segundo respectivamente, chocando de frente. ¿Cuál será la velocidad, módulo y sentido, de ambos patinadores si sabemos que después de chocar se movían juntos? Bien, en este caso es bueno ilustrar lo que pasa. Hay dos patinadores sobre hielo, vienen de frente, ambos tienen masa diferente y diferente velocidad. Vamos a llamarle a este la masa 1, patinador 1, y al azul la masa 2. Vienen de frente. M1 es de 60 kilogramos y va a 10 metros por segundo. Y M2 es de 80, pero va un poquito más lento, va a 7. Chocan y se sabe que después que chocaron, uno se llevó al otro, porque dice que se movían juntos. ¿Hacia dónde se moverán? ¿Hacia la izquierda de la pantalla o hacia la derecha? ¿Quién vence a quién? M1 con un poco menos de masa y más velocidad, o M2 con un poco más de masa y menos velocidad. Eso es lo que vamos a determinar. Aquí hay un choque, y cuando hay un choque podemos aplicar el principio de conservación de la cantidad de movimiento o momento lineal. Primero vamos a ver los datos. Tenemos la masa 1, hemos nombrado a la masa 1 la masa del patinador de 60 kilogramos, la masa 2 de 80 kilogramos. Tenemos por acá la velocidad 1 inicial, o sea, esa sería la velocidad de M1 al inicio, antes de chocar, que sería 10 metros sobre segundo.
y la velocidad al inicio de la masa 2, que es 7 metros sobre segundo. Como pasó en el ejemplo anterior, como esas velocidades tienen sentido contrario para que puedan chocar de frente, elegimos negativa la velocidad de M2, suponiendo que M2 va hacia la izquierda y que M1 se dirige hacia la derecha. No importa a quién coloquemos el signo, simplemente deben tener signos contrarios. Si hay que tomar en cuenta que hemos definido hacia la izquierda, en nuestro caso es negativo hacia la izquierda y positivo hacia la derecha. Y el problema es calcular la velocidad final. Solamente hice velocidad final porque ambos se movían juntos como un solo cuerpo. Bien, vamos entonces a aplicar el principio de conservación del momento lineal. ¿Qué dice el principio? Dice que la sumatoria, ese símbolo indica sumatoria, de la cantidad de movimiento total antes de un choque tiene que ser igual a la sumatoria de la cantidad de movimiento total de los cuerpos después del choque. Es decir, la cantidad de movimiento que había antes de un choque tiene que ser igual a la cantidad total de movimiento después del choque. Se conserva, se mantiene igual. Si tenemos dos cuerpos, como en este caso, o patinadores, cada uno tiene una cantidad de movimiento antes de chocar. La cantidad de movimiento del primero es M1 por V1 inicial más la cantidad de movimiento del segundo patinador, M2 por su velocidad inicial. Eso es antes de chocar. Después de chocar, ambos se mueven, pero se mueven como un solo cuerpo, juntos. Como se mueven juntos, las dos masas, vamos a sumarla. Se mueven juntos, si se mueven juntos podemos sumar las dos masas, si no debemos ponerlas separadas así. Y hay una sola velocidad, que es la velocidad final de ambos. En un choque como este, que los cuerpos después de chocar experimentan la misma velocidad, se dice que es un choque perfectamente inelástico. Y siempre la expresión del principio de la conservación del momento lineal se escribe de esta manera, en un choque perfectamente inelástico, como en este caso. Nuestro trabajo es buscar la velocidad final. Tenemos los otros datos. Bien, vamos a despejar la velocidad final, pero vamos a ir sustituyendo inmediatamente los valores que conocemos. ¿Quién es M1? M1 vemos acá que dijimos que era 60 kilogramos, perdón. Simplemente voy a poner el número, no voy a colocar la unidad para que se vea más claro la explicación. La velocidad 1 inicial, en los datos dijimos que era 10 metros sobre segundo, simplemente puse 10. Más M2, los datos dicen que son 80 kilogramos, por la velocidad 2 inicial, que es negativo 7. Noten el signo, es importante el signo. Igual M1, que ya dijimos que es 60, más M2, que dijimos que es 80, y la velocidad final que no la conozco, es lo que quiero buscar. Voy a simplificar. 60 por 10, 600. Más por menos, sería menos. 80 por 7, 560. 60 más 80 es 140 por la velocidad final. Resto estos dos valores y me queda 40. Y aquí 140 por velocidad final. Para despejar la velocidad final voy a dividir entre 140 en ambos lados para poderlo cancelar del lado derecho y que la velocidad final quede finalmente despejada. La velocidad final, por lo tanto, va a ser igual a 140 a 40, perdón, entre 140. Al utilizar la calculadora científica, 40 entre 140 es igual a aproximadamente
0.28 metros sobre segundo. Aquí ya sí voy a poner la unidad en el resultado final para que se vea claro que es una velocidad que se mide en metros sobre segundo. Entonces la velocidad final con que se mueven ambos patinadores es de 0.28 metros sobre segundo. Una velocidad pequeña. Chocaron pero se movieron hacia un sentido con una velocidad pequeña. ¿Hacia qué sentido se movieron? Bueno, como el resultado de la velocidad fue positivo, habíamos asumido que positivo para nosotros era hacia la derecha y negativo era hacia la izquierda. Por lo tanto, como el resultado de la velocidad final es positivo, entonces decimos que se movían hacia la derecha, es decir, que el patinador 1 se llevó hacia la derecha al patinador 2. ¿Por qué sucedió eso? ¿Por qué venció el patinador 1? Porque tenía mayor cantidad de movimiento. Ese 600 kilogramos metros por segundo representaba la cantidad de movimiento del patinador 1, mientras que el 2 tenía 560. Al final vence, ¿quién se lleva a quién? El que tenga mayor cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento que no es más que el producto de la masa del cuerpo por la velocidad. Ambas cantidades influyen para saber quién se lleva a quién. Y ahí termina ese problema. Bien, veamos un cuarto ejemplo. Un cuarto problema. Dice, un francotirador hace un disparo con un rifle M21 de 5.27 kilogramos. Esa es la masa. La bala de 13 gramos abandona el cañón del fusil a 800 metros sobre segundo. Esa es la velocidad de la bala. Suponga que el fusil no se apoya en ninguna parte. ¿Cuál sería su velocidad de retroceso al hacer el disparo? Bien, se dispara un fusil, imaginemos que el cañón es un fusil. Cuando el fusil dispara, el hecho de que dispara la bala hacia adelante, vamos a decir hacia la derecha, hace que el fusil se mueva hacia la izquierda. A ese movimiento que hace el fusil hacia la izquierda y que en condiciones normales el que dispara el arma de fuego tiene que agarrar o sostener con mucha firmeza para que no se le mueva el arma de fuego, se llama velocidad de retroceso. Lo que vamos a determinar es cuál es la velocidad de retroceso si el fusil estuviera suelto, si no estuviera apoyado en nada, con qué velocidad se movería hacia atrás. En este problema podemos aplicar el principio de conservación de la cantidad de movimiento que aplicamos en el choque del ejemplo anterior. ¿Por qué? Imaginemos que este sea el fusil y que este sea la bala. Cuando sucede la explosión, la detonación, cuando se dispara un arma de fuego, se da una detonación, una especie de explosión, y un cuerpo que era uno solo, bala y en este caso fusil, estaban juntos y por la explosión se separaron. La bala se mueve hacia adelante mucho más rápido porque tiene una masa muy pequeña. El fusil, que tiene una masa más grande, se mueve hacia atrás. Nos interesa determinar la velocidad hacia atrás del fusil. Entonces, es como si fuera un choque, pero donde inicialmente los dos cuerpos estaban en reposo y después se separaron. Como cuando sucede esto, chocan y rebotan. Pero en el caso de la explosión, antes de chocar estaban ambos en reposo. Se puede hacer esa analogía para aplicar el principio de conservación de la cantidad de movimiento. De nuevo, decimos que la sumatoria de la cantidad de movimiento de los cuerpos antes de un choque es igual a la sumatoria de la cantidad de movimiento después del choque. Eso es lo que dice la ley de conservación de la cantidad de movimiento. Entonces, veamos los datos de este lado acá. Tenemos la masa del rifle MR, 5.27 kilogramos. Tenemos la masa de la bala, 13 gramos. Esa masa hay que llevarla a kilogramos.
ya se lo hemos hecho varias veces, simplemente hay que dividir ese valor entre 1000 y sería 0.013 kilogramos la masa de la bala en kilogramos, ¿verdad? Y tenemos la velocidad del rifle inicial, era 0, antes de disparar no se movía el rifle, pero tampoco se movía la bala, o sea, ambos estaban en reposo. Y la velocidad final de la bala, aunque la inicial era 0, pero la bala sale disparada a una velocidad bastante alta, 800 metros por segundo. La pregunta es la velocidad final del rifle, que sería la velocidad de retroceso que yo ando buscando. Bien, aplicando esto, tenemos la cantidad de movimiento total antes del choque. Dijimos que lo vamos a asumir como un choque. Antes, la masa, vamos a decir, del rifle por la velocidad inicial del rifle, más la masa de la bala por la velocidad inicial de la bala, estamos llamando bala, y es igual, es la sumatoria de la cantidad de movimiento inicial del rifle y de la bala. Después, la masa del rifle por la velocidad final del rifle más la masa de la bala por la velocidad final de la bala. Es prácticamente lo mismo, solo que cambian velocidades iniciales, velocidades finales. Ahora, antes de disparar, ambos, la bala y el rifle, estaban en reposo, por lo tanto esto es 0. No había cantidad de movimiento de ambos antes del disparo, estaban en reposo. El lado izquierdo es 0, porque ambas velocidades, como vemos aquí, eran 0 al inicio. Al multiplicar cualquier cantidad por 0 daría 0. Después de la explosión, después del disparo, si hay velocidad de ambos. La masa del rifle, vemos acá en los datos, es de 5.27 kilogramos. Lo voy a colocar sin unidades. Y la velocidad final del rifle, que es lo que yo quiero determinar, no la conozco, la voy a dejar representada así, por la velocidad final del rifle. Más la masa de la bala, los datos, dice que es 0.013 kilogramos. Y la velocidad final de la bala, que en los datos dijimos que es 800 metros sobre segundo. Bien, el problema aquí consiste en despejar la velocidad final del rifle. ¿Qué es esto? Yo puedo acá, voy a escribir esto igual, multiplicar esto para ir simplificando. Tengo 0.013 por 800, y eso equivale a 10.4. Bien, voy a borrarle la unidad a esto porque dije que lo iba a colocar sin unidades. 10.4. Como yo lo que quiero despejar es velocidad final del rifle, voy a pasar este término para el lado izquierdo. Como está positivo, pasa negativo. Menos 10.4 igual, y me queda ahora 5.27 por la velocidad final del rifle. Y para despejar la velocidad final del rifle, finalmente, como el 5.27 está multiplicando, pues divido por 5.27 en ambos lados. Finalmente, la velocidad final del rifle es negativo 10.4 entre 5.27 y es igual a aproximadamente 1.97. Aquí sí voy a poner las unidades. Esto es metro sobre segundo. Obviamente, como esto era negativo, el resultado es negativo.
Entonces esa sería la velocidad de retroceso del rifle, casi 2 metros sobre segundo. ¿Okay? ¿Y por qué da negativo? Porque asumimos como positivo la velocidad de la bala que iba hacia la derecha. Si se dispara para allá, es la velocidad de la bala positivo, y la velocidad del rifle de retroceso es negativo. Lo que significa ese negativo es que este va en sentido contrario, el rifle, a la velocidad de la bala que asumimos positiva aquí cuando pusimos 800 positivo. Esa velocidad es una velocidad considerable, y si el que dispara no se apoya y apoya en su hombro el rifle con firmeza, entonces el rifle se movería hacia atrás y le podría dar en la cara y ocasionarle un golpe físico, un daño físico. Bien, y ahí está finalmente la velocidad de retroceso del rifle. Con esto hemos terminado. Hay 4 ejemplos donde aplicamos concepto de impulso, cantidad de movimiento y conservación del momento lineal. Gracias por su atención. Hasta la próxima.